Buenas tardes eh, a todas y todos. Después de algunos intentos fallidos, trataremos hoy de poner en marcha esta conferencia. En realidad, estos, estos dispositivos a los que nos empujó la pandemia, por un lado, permitieron aprendizajes interesantes, pero por otro lado, también nos hace lidiar mucho en más de una oportunidad. Eh, en este caso, estoy participando del ciclo de conferencias que organizó el Colegio de Trabajadores Sociales de Mendoza, y en primer lugar, justamente por eso quiero agradecer esta invitación, y además no quiero dejar pasar eh, un agradecimiento también a Marcos, el informático, que con tanta paciencia está acompañándonos para que esto salga. Eh, Decía, estamos en un ciclo muy interesante en el sentido que nos exige un ejercicio bastante complejo, poco frecuente, que es pensar en la misma emergencia. Es realmente un reto, porque por lo general nosotros eh, hacemos los ejercicios del pensar, insisto, por lo general hacemos este ejercicio del pensar una vez que han pasado determinados acontecimientos. Pero me parece interesante recuperar el lugar que trabajo social ha tenido en esta instancia del pensar, en esta instancia del decir frente a la pandemia. Yo, que tengo mis años, traté de recordar, pero no encontré un momento de emergencias como las que estamos viviendo, o no es justamente como las que estamos viviendo, pero emergencias donde el trabajo social fue muy interpelado, eh, que diera cuenta de la manera en que estamos dando cuenta ahora de rápidas respuestas que tienen que ver con la posibilidad de decir acerca de y hacer en relación a. De esto, las múltiples intervenciones que las y los trabajadores sociales venimos haciendo, ya sea en términos de, de plasmar en escritos, digamos, lo que estamos pensando, como las intervenciones en ciclos como este, como también, y esto es importante decirlo, las disposiciones de los y las colegas que se encuentran en la primera línea, ¿no? O sea, siempre tenemos que reconocer esto, porque en realidad son situaciones muy estresantes, son situaciones muy complejas, y ahí las tenemos, digamos, y los tenemos. Entonces, me parece que estos espacios que se están creando son espacios que tenemos que aprovechar mucho. Y como siempre digo, o sea, podemos tener intervenciones individuales, pero en realidad estas intervenciones individuales tienen que estar pensadas, por lo menos desde mi perspectiva, como intervenciones puestas para la problematización de conjunto. Yo creo mucho en la construcción colectiva, por lo tanto, estar, digamos, pensando en que es posible discutir entre todos es realmente importante. Y digo, lo hacemos por estos medios que, como decía recién, medios que nos ha empujado la pandemia, y que en realidad a mí personalmente no me terminan de satisfacer, pero creo que también debemos aprovecharlos para sacar, digamos, todo lo mejor que estos medios nos están ofreciendo. Dicho esto, quiero plantear que organicé esta exposición en algunos aspectos que, digamos,
están dados por algunas cuestiones generales, una contextualización mínima acerca de la emergencia, y me gustó, digamos, a partir de haberlas escuchado a las colegas que participaron en este ciclo, entablar algunos diálogos con ellas. Y por supuesto, digamos, pensar algunas estrategias, aunque sea, digamos, pensar en la incertidumbre, pero bueno, pensar de cualquier manera. Yo no quiero hacer reiteraciones sobre cosas que se vienen diciendo, pero me parece que es importante insistir con algunos aspectos. Yo creo que esta irrupción inédita, irrupción desconcertante, nos coloca en una verdadera ruptura con lo anterior. Pero yo creo que es necesario decir algunas cosas, porque esta ruptura nos pone, digamos, en una situación particular, pero para ver, en todo caso, lo que estructuralmente venía pasando. Verlo, digamos, con total crudeza. Nosotros podemos decir que no es incluso solo en nuestro país. Nosotros podemos decir que lo que deja bien claro esta emergencia es, digamos, los productos, para darle un nombre, de lo que este capitalismo patriarcal, digamos, eurocéntrico en los lares, neoliberal en esta fase, ha, digamos, planteado. Y con total crudeza lo primero que aparece, digamos, es la desigualdad. O sea, dice que esto es un punto central. Fíjense ustedes que esta desigualdad, que insisto, no solamente la vemos en nuestro país y en nuestra región, sino que evidentemente nosotros asistimos hoy a cómo esta desigualdad está tan globalizada. Es una desigualdad obscena, si se quiere, pero que pudo, digamos, producirse a partir de haberse roto, y ya hace quizás esto más de 3 décadas, con una forma en que se habían planteado los estados la redistribución de la riqueza, y lo que yo siempre agrego, no solamente la redistribución de la riqueza, sino también del saber y del poder. Esa forma que nosotros supimos, mejor o peor según los países, de plantear esta redistribución, fue absolutamente expoliada. Y en particular lo vemos en el desmonte, digamos, de la seguridad, de la protección y de la asistencia social. Esas 3, digamos, arietes que componían de alguna manera, digamos, el proceso de desmercantilización de lo que es, digamos, la posibilidad de sobrevivir para toda la población. O mejor dicho, la posibilidad de sobrevivir para los sectores que no estaban incorporados al mercado de trabajo. Este tema me parece que es importante. Y es importante decirlo porque nosotros hemos visto, hemos asistido a cómo en los países que teóricamente son más sustentables e incluso que fueron puestos como modelos a seguir, el sistema de salud colapsó. O sea, no se trata quizás de cuándo se planteó la cuarentena, que por supuesto en términos operativos, una cuarentena más precoz, digamos, permite la instalación, la preparación de los servicios de salud, pero significa fundamentalmente que el mercado no logra dar respuestas a todas las necesidades. Y en este caso, digamos,
no logra dar respuesta a las problemáticas de salud. Y también lo que vemos globalmente, que los millones de pobres, digamos, también en nuestros países están imposibilitados de hacer esta cuarentena. O sea, que esta globalización, digamos, nos pone de alguna manera, en cierta medida, igualándonos. No obstante esta igualación, yo creo pertinente decir que si bien todos estamos expuestos y somos vulnerables a ser atacados por el virus, creo que este virus también es selectivo. ¿Cuáles son sus criterios de selección? Y como siempre, criterios de selección como el de clase, de género, de etnia, de edades. Entonces, evidentemente, este virus también ataca a partir y sobre las desigualdades ya constituidas en el seno de la sociedad. Visto esto, nosotros podríamos decir que estamos transitando, creo que el día 63, si no saco mal la cuenta, desde que se decretó el aislamiento social provisorio, y obligatorio, y que si bien hubo y hay algunas flexibilizaciones respecto de algunas actividades, seguimos transitando este momento que yo doy en llamar de ruptura de la habitualidad, ¿no? Evidentemente, esta ruptura de la habitualidad nos exigió, improvisar, crear, inventar en todo caso, respuestas que tienen que ver tanto con lo subjetivo, con lo doméstico, como, con nuestras intervenciones profesionales. Son una serie de actividades que no estaban en nuestros propios repertorios, tanto personales como repertorios conceptuales respecto de la profesión. Justamente en esto que estoy diciendo me gustaría dejar algunas puntualizaciones. En primer lugar, un punto para plantear que tiene que ver con lo subjetivo y lo doméstico. Sandra trabajó perfectamente el tema de lo subjetivo en la pandemia, por lo tanto yo no voy a profundizarlo, pero simplemente recuperaré esa tríada que ella también plantea, que tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el autocuidado y la introspección, dice. Y lo que me gusta resaltar de eso es que ella alerta desde esa tríada acerca de lo iatrogénico que resulta el asumir esta subjetividad heroica que denomina, y que yo denomino, moral sacrificial, pero que tiene que ver con lo mismo. Hay otras cosas también que nos merece, alguna actitud crítica, además de este tema de cuidado, el autocuidado, y en esta idea de la actitud crítica, lo referente a esta introspección, nos diría Sandra. Pero me parece que yo acá quiero también pensar, o que pensemos en todo caso, qué significa hoy el ámbito doméstico. Y en esta cuestión estoy haciendo referencia a lo que significa trabajar desde la casa, trabajar virtualmente desde la casa, el tema del teletrabajo, ¿no? Nosotros en este caso estamos observando cómo lo público ingresa a lo privado, ¿no? Ingresa a lo doméstico. Y ahí me parece que es importante alertar sobre lo que significa fundamentalmente para las mujeres. O sea, los otros días en una
sesión de supervisión con colegas del PAMI de Mendoza, trabajábamos esto, y Liliana hablaba de la multiplicidad de, digamos, labores y también de la simultaneidad de labores que nosotros tenemos como mujeres en nuestros ámbitos domésticos. Entonces, en realidad, esto impacta subjetivamente, provocando un terrible agobio. Entonces, me parece que ahí también tenemos que pensar. El autocuidado en términos de intervención, pero también, digamos, el autocuidado en términos de lo doméstico. O sea, ahí hay un punto que tenemos que estar repensando entre todos. Una segunda línea que me gustaría dejar algunas reflexiones tiene que ver con lo normal, lo habitual y las rupturas. Paula Messina en este caso tomó también una tríada interesante y ella hablaba de la normalidad, de la excepción y de lo extraordinario. Y también nos hacía una advertencia cuando trabajaba, digamos, o cuando trabajó esta tríada. Ella dice que cuidado con esto que estamos escuchando y nos estamos diciendo constantemente, que es cuando volvamos a la normalidad, ¿no? A mí me parece que es interesante este planteo, ¿m? Pero yo a la vez me gustaría también problematizar un poco esta noción de normalidad. Antes dije, yo llamo a este momento de suspensión de la habitualidad. Y en este sentido, me gusta más el término habitualidad. ¿Por qué? Porque normalidad nos estaría dando como una idea de un orden basado en normas que uno puede, digamos, respetar. Nosotros sabemos que el orden instituido es una construcción social que en general, digamos, está liderado por los pensamientos hegemónicos. Entonces, me parece que ahí dejaría de lado yo esta noción de normalidad para incorporar la noción de habitualidad. Evidentemente, nosotros tenemos que decir que tampoco vamos a volver a esa habitualidad construida por nosotros mismos en momentos anteriores, ¿no? Pero evidentemente tenemos que tener una actitud crítica también, una especie de vigilancia en esta habitualidad que estamos construyendo a partir de este nuevo momento. No sea cuestión que naturalicemos cuestiones, ¿no? O sea, me parece que ahí también tenemos que advertir y tener esta mirada, digamos, crítica, ¿no? O sea, ¿qué habitualidad estamos construyendo? Si es, digamos, si no vamos a volver a la normalidad, o perdón, a la habitualidad, ¿qué nueva habitualidad podemos construir y qué pasa con este momento? Y yo creo que en estos momentos, si nosotros somos capaces de entender el carácter transitorio del mismo, vamos a poder recuperar algunas prácticas que han sido importantes, novedosas, como sabemos, y después vamos a trabajar algunas, pero a la vez, digamos, esta mirada crítica nos va a permitir seleccionar y dejar de lado otras que solamente están puestas acá, digamos, para responder a esta emergencia. Y justamente en relación a esto, me gustaría trabajar algunas cosas sobre la virtualidad. Ya lo dije al principio, por una cuestión de edad, quizás yo soy más reacia a estas cuestiones virtuales, pero también entiendo la importancia que ellas pueden tener. Ahora, me gustaría que pensemos en estas cuestiones respecto de la intervención profesional. Nosotros sabemos que nuestras intervenciones tienen un carácter intersubjetivo. Es más, esta intersubjetividad que nosotros
vamos estableciendo esta posibilidad de relacionarme con ese otro cara a cara, fundan las características más generales de la estrategia, digamos, profesional, la estrategia de intervención que llevamos adelante. Esto me parece que es importante y desde mi punto de vista no es de ninguna manera, digamos, posible de cambiar por relaciones virtuales. Insisto, una cosa es la relación virtual que uno puede llevar adelante a partir de una emergencia o a partir de determinadas actividades que sí se pueden hacer, y otra es pensar que nosotros podemos fundar una intervención profesional desde la virtualidad. ¿Qué quiero decir con eso? Además, que nosotros en esa intervención somos dispositivos o estamos dentro de los dispositivos de interpelación que posicionan a los otros, y a nosotros mismos como sujetos. Por lo tanto, es importantísimo. Y esta relación virtual, ¿qué construcciones, qué interpelaciones nos están haciendo? Entonces, son cosas que me gustaría dejar para que pensemos para hoy y para el futuro. Pero decía antes que para mí estas herramientas que hemos adoptado para la intervención profesional, para, digamos, el dictado de clases incluso, y que nos sirven, en realidad nos sirven para este momento, no obstante esta importancia que adquieren como para poder hacer seguimiento, yo creo que merecen también ser analizadas. En primer lugar, nosotros no podemos pensar que con el celular, digamos, podemos llevar adelante determinados seguimientos o hacer entrevistas y demás, porque dentro de tantas cosas, esto que decíamos antes, de perder ese carácter de la relación intersubjetiva, digamos, de interpelaciones directas, además de eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la población con la que trabaja no tienen todos las mismas condiciones de acceso. O sea, tiene datos, a lo mejor todos tienen celulares. Ahora, ¿qué tipo de celulares tienen? ¿Tienen datos? ¿Ese celular es un celular de uso personal o es de uso familiar? O sea, hay una serie de cosas que tienen que ver con las condiciones que tenemos que tener en cuenta. Esto me parece que es importante, digamos, pensarlo. Es importante recuperarlo y problematizar. Y por el otro lado, no todas las problemáticas en las que nosotros intervenimos pueden ser llevadas adelante por los dispositivos. O sea, ¿qué significa trabajar vía celular con, digamos, alguna mujer que está padeciendo sufriendo violencia de género? O sea, ella está con el violento, está con su, digamos, acosador directamente. Entonces nosotros ahí le vamos a preguntar qué le está pasando. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo que un abuso sexual infantil. O sea, me parece que hay problemáticas en las que incluso en la emergencia no pueden ser abordadas por estos dispositivos virtuales. Por otro lado, y sin intención, digamos, de satanizarlo, pero sí, digamos, para ponerlo en contexto y hacer un uso, digamos, crítico de estos dispositivos, yo creo que tenemos que entender que estos dispositivos son hijos del neoliberalismo. O sea, y cuando digo esto, estoy planteando que son dispositivos que incrementan el aislamiento, incrementan el individualismo, perdiéndose el carácter político de todo encuentro, el carácter, digamos, las relaciones colectivas que se pueden construir. Entonces, eso me parece que es importante. Y fundamentalmente en este sentido, me preocupa el tema de la docencia universitaria en particular. No nos olvidemos que hay toda una línea
¿no? Que viene de la mano de, digamos, eh, hace muchos años ya, digamos, y que viene de la mano del neoliberalismo dentro de la educación, es este tema de toda la formación a distancia. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No? O sea, uno puede plantearse que bueno, le acercamos la formación a alguien que no puede llegar en forma, digamos, presencial, en forma física, a la universidad, pero también mediante estos dispositivos. ¿eh? Le estamos, lo estamos sacando al estudiante de todo lo que es la vida universitaria, de todo lo que significa esta construcción de, digamos, la relación más política que ofrecen estos espacios. Entonces, tengámoslo en cuenta. O sea, como que la advertencia es, ojo, no validemos la eficacia, digamos, de estos dispositivos, que si bien brindan como una percepción de encuentro, a la vez aleja cuerpos, aleja miradas, alejan abrazos. ¿no? O sea, estas cosas para tenerlas en cuenta. Otro eje sobre el que me gustaría también dejar algunas reflexiones tiene que ver con la protección social. Nosotros somos una profesión que se inscribe en el horizonte de los derechos. ¿no? Ya, y esto no es una cuestión de decisiones, sino que nuestras propias organizaciones internacionales, tanto la FIT como la Organización Internacional de Escuelas, plantearon en el 2004 estos principios de trabajo social como los principios éticos de trabajo social. Y ahí, digamos, se inscribe, digamos, estas intervenciones, ¿no? En relación a los derechos. Ahora, si uno mira esos principios éticos, esto entre paréntesis, digamos, los que plantea la convención, perdón, la Asociación Internacional de Escuelas, uno ve que en relación a derechos conviven tanto los derechos individuales como, digamos, los derechos más colectivos, ¿no? O sea que también ahí tenemos diferentes perspectivas. En este sentido, me parece que retomando esta inscripción que nosotros hacemos en las intervenciones en los derechos, nos lleva a repensar fuertemente este momento. O sea, en estos momentos, y como bien decía Paula, como, digamos, momentos de excepción, hay determinados derechos, fundamentalmente derechos individuales, que están, digamos, medianamente suspendidos. ¿no? O sea, esto de tener que estar haciendo cuarentena, no poder salir según las indicaciones digamos, del gobierno, y si no las cumplimos, tenemos sanciones incluso penales, quiere decir que estamos en un verdadero momento de excepción, ¿no? No obstante, a mí me parece que es importante eh, eh, de, de repensar un poco esta cuestión de la excepción. Y acá de nuevo voy a dialogar con Paula. Ella decía que los trabajadores sociales intervenimos en esta excepcionalidad. O sea, nosotros cuando intervenimos siempre, digamos, lo hacemos a partir de situaciones que, digamos, no están dentro de las normas. Yo en realidad no estoy muy de acuerdo de pensar a ese espacio como espacio de excepción. Yo creo que trabajamos en el espacio de la exclusión. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, las instituciones en las que nosotros trabajamos son también instituciones que responden a las características de un sistema determinado. ¿eh? Lo instituido en una institución, también es una construcción social, en el que, digamos, que una construcción social que es parte de
de una tensión entre intereses diferentes y que en realidad, digamos, va a tener una hegemonía aquella, digamos, aquellos intereses que tienen mayores relaciones de fuerza. Entonces, me parece que no es una excepcionalidad, entonces, en la que nosotros estamos, digamos, trabajando, sino que nosotros trabajamos en esa exclusión que se convierte en lo instituyente, ¿no? O sea, lo instituido es lo que plantea este sistema capitalista, con las características que ya nombré, un sistema capitalista, que es un sistema patriarcal, que en estos lares es eurocéntrico y que es neoliberal. Estas características, digamos, las instituciones van a responder también a estas características, más allá de, digamos, este juego constante, este conflicto constante que se presenta en estas instituciones y que tiene que ver con la puja que hace lo instituyente. Y nosotros ahí, digamos, tratando de plantear este ingreso, ¿no?, de lo instituyente, no como excepcionalidad, sino como derechos. Entonces, el punto que se plantea también en relación a derechos, en relación, digamos, a este momento que estamos viviendo, tiene que ver también con lo que nosotros podemos pensar de nuestras intervenciones y que están en esa díada, digamos, que tiene que ver en este polo, que es digamos, en esta relación de dos polos que son contradictorios realmente, y que tiene que ver con el derecho a la protección, ¿m?, y el control social. Esto lo hemos trabajado muchas veces, es la idea de control social, y en estos momentos aparece fuertemente. ¿Qué significa el control social? ¿Mm? Y cómo juega este control social en relación a los derechos a estar protegidos. O sea, como nosotros un exceso, ¿qué pasa? Un exceso de protección, digamos, puede llevarnos a invadir, ¿m?, las propias decisiones de las personas. En este sentido, yo creo que lo que nosotros tenemos que estar siempre planteándonos es que poder atravesar, digamos, esta delgada línea, eh, eh, más desde el lado del derecho a la protección que del control social, tiene que ver con la posibilidad de dar la palabra a los otros y a las otras. ¿Mm? Este tema de poder decir, bueno, para que vos puedas tener menos exposición, no tendrías que salir de tu casa. Pero ¿cómo dialogamos con esos otros, el no salir de la casa? O sea, ¿qué posibilidades hay de plantear un diálogo, de plantear que la voz de las y los otros, digamos, tengan lugar en la toma de decisiones? Esto me parece que es importante plantearlo. Y como cierre de este tema, de este eje, digamos, me parece interesante, es mi posición ideológica, yo creo fuertemente en la importancia de fortalecer los derechos colectivos. ¿Mm? O sea, reconozco la importancia de los individuales, pero yo creo fundamentalmente en los derechos colectivos. Y en este sentido, digamos, es importante recuperar esta idea de no se trata de mi derecho a hacer gimnasia, mi derecho de salir a trotar, sino realmente de qué significan los derechos y las responsabilidades
de cuidarnos, cuidar y que nos cuiden. Por eso tomo el tema de lo común. Cómo podemos estar pensando y trabajando en la idea de lo común. ¿Mm? De lo común en tanto vida vivible para todos y todas. Otro de los ejes que me parece interesante de recuperar es, digamos, el tema de los territorios y la acción social comunitaria. Si nosotros miramos, digamos, los barrios más vulnerables, en general estamos viendo, con honrosas excepciones por supuesto, pero por lo general, por lo menos lo que yo estoy viendo, es que quienes se pusieron al hombro, como diríamos así coloquialmente, la acción social en estos barrios fueron las organizaciones sociales. O sea, habría que ver, digamos, en cada lugar cómo esto se dio o no se dio. Pero yo lo que veo, por lo menos en esta región, lo que puedo conversar con colegas, las propias sesiones de supervisión que estoy haciendo, me plantean ese tema. O sea, cómo las organizaciones son las que están respondiendo activamente al problema de la emergencia sanitaria en digamos, en estos barrios. Luego vienen los centros de salud y las escuelas. Insisto, esto depende de los lugares, de los barrios, pero por lo general ese es el esquema en el que, digamos, se está llevando adelante la respuesta en los barrios. Más allá que ahora, bueno, ahí aparece, digamos, este tema de los testeos masivos y bueno, como que se está tratando de abrir un poco más esto, pero en general el primer momento fue esto y se sigue quedando así. Entonces, a mí me parece que hay algo que sabemos todos y todas, que en los últimos años hubo un fuerte retraimiento de la presencia del Estado allí, ¿no? O sea, esto no tenemos que discutir mucho, esto fue así. Pero también sabemos que en estos lugares la precariedad de las pocas instituciones estatales, en tanto recursos, equipamientos y condiciones laborales de, digamos, de los trabajadores, viene de larga data. O sea, estas cosas también tenemos que decirlas porque ahí, digamos, hay una cuestión estructural que debemos mirar y repensar hacia adelante. No vamos a poder hacer, digamos, propuestas significativas a futuro si no revisamos esta cuestión. Pero hay otra cosa que a mí me parece, e insisto, digamos, es algo como para que lo pensemos, no necesariamente esto pasa en todos los lugares, pero lo que yo estoy viendo, que también, digamos, hay algo en las intervenciones profesionales, en nuestras intervenciones profesionales y también en algunos otros profesionales que trabajan en lo social asistencial, digamos, en lo público. Yo tengo la sospecha que tantos años de focalización e incluso las especializaciones, que son muy buenas, insisto, creo que están muy, muy interesantes, las tenemos que seguir haciendo, pero me parece como que estas dos variables, estas dos dimensiones nos han llevado a hacia un adentro, ¿no? O sea, a trabajar más pegadas y pegados a la institución. O sea, como que hemos dejado un poco de lado esta idea del trabajo comunitario, del trabajo barrial. Insisto, por favor, es lo que yo veo en algunas situaciones que no necesariamente es lo que pasa en todos los lugares. Pero yo he visto cosas que a mí me están preocupando en ese sentido, ¿no?
qué significa hoy, digamos, trabajar en lo que le decimos territorio, de qué manera construimos ahí lazos, de qué manera llevamos adelante las intervenciones para que realmente seamos, digamos, coherentes y podamos tener algunos procesos, digamos, de superación de ciertos obstáculos que necesariamente tenemos que superar. Entonces, me parece que también esto sería como algo para mirar, para ver de qué manera construimos habitualidades a futuro. Y sería, en este caso, discutir la noción de territorio, la noción de comunidad, la noción de barrio, que es lo que nos parece tendríamos que estar repensando allí. Otro de los ejes tiene que ver, desde mi punto de vista, con los repertorios conceptuales. Yo he dicho en varias oportunidades, y creo que en esto coincidimos muchos colegas que están, digamos, participando activamente en estos momentos, que hay, digamos, una fortaleza central de trabajo social para estar respondiendo y para estar interviniendo en este momento histórico, que tiene que ver con esa gran categoría de vida cotidiana. O sea, nosotros estamos formados para comprender la vida cotidiana, estamos formados para poder interpretar esa vida cotidiana. En este sentido, digamos, yo creo que, insisto, como fortaleza, y qué, digamos, cuál es el decir propio que podemos aportar tanto en, digamos, los equipos interprofesionales en los que estamos trabajando, o en los comités de crisis, o, digamos, en otros lugares que podamos estar participando hoy. Creo que esa voz propia está fundamentalmente dada en los saberes que tenemos sobre las condiciones de vida de la población. O sea, esa vida cotidiana nos llega, nos permite comprender, interpretar esas condiciones de vida. Y en este sentido, a doble vía, justamente porque, digamos, estamos hablando de vida cotidiana como una categoría bien integral. Por un lado, nosotros estamos en condiciones, o por lo menos deberíamos estar en condiciones, de poder dar cuenta, digamos, de los aspectos quizás más descriptivos o cuantitativos de las condiciones de vida de la población con la que trabajamos, o en términos generales, y que tiene que ver con cantidad de población, distribución etaria, el tema de vivienda, el tema de ingresos, el tema de participaciones en organizaciones, etcétera, etcétera. Pero hay otro aspecto que me parece que es sumamente importante y que nosotros sabemos muy bien cómo cada uno de los habitantes del barrio viven esas condiciones de vida, cómo transitan por esas condiciones de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros conocemos esos aspectos más subjetivos de las condiciones de vida. Que si ustedes, los trabajadores sociales, no necesitamos ser especialistas en vejez para saber que los viejos y las viejas vamos, ya me incluyo en esa franja, vamos a ir al banco a cobrar nuestras jubilaciones, nuestras pensiones, independientemente del número o cómo termine, digamos, la terminación de nuestro DNI, si corresponde o no ese día. Vamos porque necesitamos salir, vamos porque necesitamos hablar, vamos porque necesitamos saber qué pasa ahí afuera. Eso me parece que es central, y como eso, las condiciones de hacinamiento,
cómo eso, digamos, los diversos consumos que hay en el barrio, cómo circulan las personas en el barrio. O sea, este es un saber que nosotros tenemos, y si no lo tenemos, sabemos dónde buscarlo. Y es fundamental a la hora de construir estrategias de protección a estas poblaciones. O sea, eso me parece que es sumamente importante dar cuenta de esto, ¿no? E insisto, estas acumulaciones nos permiten hablar con voz propia, con la voz del trabajo social y dirimir sentidos en los equipos interprofesionales. Fíjense ustedes, nosotros constantemente estamos, digamos, trabajando con una categoría respecto de la vulnerabilidad del COVID, de la vulnerabilidad que se presenta frente al COVID-19, de acuerdo a lo que dicen los epidemiólogos. ¿Qué quiere decir esto? Usamos categorías biologistas, categorías que tienen, digamos, dos variables de análisis en particular: la edad y las enfermedades preexistentes. Nosotros sabemos que para nuestras poblaciones, para las poblaciones con las que trabajamos, la vulnerabilidad reconoce otras dimensiones. Y ahí tenemos que dar el debate, ahí tenemos que dar la pelea. Eso me parece que es muy importante. Y en este sentido, nada se nos regala a nadie. Esto significa una estrategia para conquistar esos lugares, ¿no? O sea, de qué forma, cómo, pero ahí, digamos, tenemos un lugar, un espacio como para poder estar planteando trabajo social y la pandemia. En este sentido, digamos, me gustaría recuperar también las cuestiones positivas que hemos visto que desde trabajo social se está llevando a cabo. Yo creo que el colectivo dio un debate acerca del carácter esencial del trabajo social, y me parece que si bien yo creo que es indiscutible el lugar del trabajo social en los equipos interdisciplinarios para intervenir en la pandemia, pero también siempre digo, digamos, que este carácter esencial no se vuelva esencialismo y terminemos, digamos, de nuevo, digamos, invocando esa moral sacrificial. Me parece que ahí también tenemos que tener una autocrítica constante, una reflexión sobre estas actitudes nuestras. Pero me parece que es importante reconocer esto. Y justamente, ¿por qué somos esenciales, entre comillas? Por todo lo que dije recién, por los aportes que podemos hacer en este sentido. Y acá también lo que decía recién, ¿no? O sea, durante estos 2 meses hemos visto, hemos escuchado, hemos, digamos, tenido conocimiento de una serie de prácticas que se pusieron, digamos, en acto en estos tiempos por parte de los profesionales, que son sumamente creativas, sumamente importantes, sumamente comprometidas, ¿no? Y que yo creo que son, digamos, prácticas que nosotros vamos a tener que ir sistematizando para poder problematizarlas, para poder, digamos, analizarlas, para ver cómo también las incorporamos para diseñar la construcción de esa nueva habitualidad, ¿no? Eso me parece que son importantes de tener en cuenta. Y para ir cerrando, muchos nos preguntamos, ¿y el después? ¿Qué pasa con el después? Y me parece que el después está lleno de incertidumbres, ¿no? Ni los virólogos ni los epidemiólogos pueden decir muchas cosas al respecto.
sea, hay lugares donde se abrió, digamos, se hizo una apertura respecto de las actividades, y bueno, en estos momentos están trayendo de nuevo a la cuarentena, pero o al aislamiento total. Pero más allá de eso, yo creo que los finales, o mejor dicho, los finales y las aperturas son abiertas, quizás demasiado abiertas. No obstante, a mí me gustaría recuperar lo que algunos, digamos, autores han planteado en este último tiempo, y que en realidad uno puede leer de todo, ¿no? De absolutamente todo. Y en ese de todo, digamos, uno puede ver cosas interesantes eh, para problematizar, para tener en cuenta, y otras cosas que, bueno, en realidad no son tan interesantes. Eh, en estas, digamos, posiciones, yo hice como una síntesis de tres posiciones. Una es que nosotros nos vamos, digamos, hacia convertirnos en una sociedad de control total. ¿Mm? O sea, estas posiciones, digamos, del control social, de, digamos, los estados de excepción, digamos, estas disposiciones que se han planteado, como que esto va a ser la habitualidad futura. Yo quiero decir con esto, digamos, que sin dejar de ver, digamos, que tiene visos de realidad. Y creo que es importante también a reconocer en esta posición algunas cuestiones. Esta suerte de autoritarismo, muchos de estos autores los depositan fundamentalmente en el Estado. Sí es cierto, nosotros vemos que el Estado ha tomado una serie de decisiones. No obstante, y en esto me parece importantísimo el trabajo de Estela Grassi, que salió hace muy poco en la revista La Tecla, me parece recomendable, muy recomendable para poder leer. Y ella plantea, caramba señores, hoy el mercado nos controla, ¿y de qué manera? ¿Mm? O sea, entendamos que estas sociedades de control ya están presentes, ¿eh? Y justamente quizás el Estado está cumpliendo, digamos, débilmente con el control en relación al mercado, ¿no? Sí, esto me parece interesante, o sea, todo lo que significa esta venta de datos que se hace, este uso digamos, del algoritmo, o sea, ya estamos controlados por el mercado. Una segunda, digamos, posición que tienen algunos autores, tiene que ver con la vuelta al Estado, la vuelta del Estado como centro regulador de la vida social. ¿Mm? Y acá adentro tenemos también diversas posiciones. Están los que plantean que esa vuelta del Estado se va a convertir en un Estado autoritario. Toman ejemplo de China, digamos Corea, etcétera, etcétera. O sea, cómo este Estado va a ser sumamente peligroso, digamos, estando a cargo de esta, digamos, de este control de la vida social. Y están quienes, digamos, plantean que la vuelta a la centralidad del Estado va a tener más características de un Estado protector, de un Estado neokeynesiano, por ahí, digamos, se plantean las cuestiones. Y hay una tercera, digamos, que plantea, sí, yo creo que bastante utópicamente, que esta pandemia va a llevar a la caída del capitalismo y a la construcción de una sociedad social. Me parece que acá, digamos, hay más una idea de expresión de deseo que algo que realmente sea factible de que suceda. Pero bueno, más allá de estos escenarios que algunos pensadores
han planteado, nosotros tenemos que decir que no vamos a salir como ingresamos. Es lógico, todo proceso social, digamos, es así, nos modifica, nos, eh, nos transforma, y que esas transformaciones, digamos, darán lugar a esto que vengo diciendo, la construcción de nuevas habitualidades, pero que van a tener como sedimento las subjetividades ya construidas. Yo creo que hablando, digamos, de esta cuestión de los controles y la sociedad de control y demás, a mí me preocupa mucho cómo recrudeció fuertemente estas prácticas de delación, con este afán de no enfermar. Entonces delato al otro, que seguramente llegó de un viaje al exterior y no está haciendo la cuarentena. Y, y lo que más me llama la atención es el modo con que esto se hace. O sea, por otro lado, cómo este tema de las discriminaciones al personal de salud, o sea, unas prácticas muy egoístas, sumamente egoístas, que están, evidentemente, construidas desde esta subjetividad neoliberal, de la que, digamos, no es fácil salir. Entonces, esto me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo no creo, como dicen muchos, esta pandemia va a salvar a la humanidad en términos morales y éticos. No estoy en ese, no estoy de acuerdo. Pero sí creo que hay, digamos, hay algo que se abre ahí, luego de la pandemia, y que va a tener que ver con nuestras posiciones como sujetos políticos, cómo vamos a incidir, cómo vamos a aportar en construcciones que estén de alguna manera en el horizonte de sociedades más justas. Pero sabiendo que vamos a tener sectores en que esto no lo van a hacer. Así que en este sentido, las tensiones entre los diferentes modelos de sociedad van a estar muy presentes. Y desde el punto de vista del trabajo social, yo creo que nos corresponde fortalecernos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos puede dejar esta pandemia, como decía antes, como para poder, digamos, fortalecer nuestros propios repertorios conceptuales, que nos posicionen frente, digamos, a las otras profesiones de una manera diferente. Siempre en esta idea, digamos, de que nada se nos regala, sino que estas legitimidades siempre se conquistan. Por lo tanto, también va a depender mucho de nosotras y nosotros. Hasta acá lo que quería hablar con ustedes, lo que quería dejarles a ustedes como reflexiones para poder seguir problematizando. Y como despedida, digamos, lo hago con una expresión que empecé a decir allá por principios de marzo, y es que cuando nos veamos volveremos a abrazar. Muchas gracias.